Buenas noches con todos. Eh, es- Muchas gracias por conectarse a esta actividad de la Sociedad Peruana de Cancerología y a los ponentes de esta noche por su participación. Tenemos ahora una discusión multidisciplinaria a cargo de la doctora Zaida Morante. Zaida es muy conocida por todos nosotros, una gran trayectoria en la patología, en oncología médica, en patología urológica, en cáncer, y ha preparado esta agenda multidisciplinaria en esta patología. Sin más, doctora Morante, dejo al público a cargo suyo. Muchas gracias. Gracias, doctor Castañeda. Buenas noches a todos. Esta noche vamos a revisar varios temas desde diferentes puntos de vista. Estará con nosotros la doctora Patricia Saavedra revisando el rol del PET-PSMA en cáncer de próstata, el doctor Gustavo Luyo evaluando el rol de la radioterapia en enfermedad de bajo volumen y la doctora Connie Rabanal revisando el tratamiento del cáncer de próstata en el escenario M0 resistente a castración. Iniciamos entonces con la doctora Patricia. La doctora Patricia Saavedra es médico especialista en medicina nuclear, médico asistente de la unidad de PET de la Clínica Delgado y del Departamento de Medicina Nuclear del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y past presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Nuclear e Imagen Molecular. Doctora, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, doctora Morante. Gracias a usted y al doctor Castañeda por invitarme a participar en este panel multidisciplinario en un tema de gran interés nacional como es el manejo de los pacientes con cáncer de próstata. Y específicamente, como han mencionado, el día de hoy yo voy a compartir con ustedes el rol que cumple los estudios de PET-PSMA en el manejo de este grupo de pacientes. Si me permiten compartir la pantalla, por favor. ¿Me confirman, por favor, si se ve bien mi pantalla? Sí, doctora, vemos todo. Muy bien. De cara a esta presentación no tengo ningún conflicto de intereses y pues sabemos que la tomografía por emisión de positrones se ha posicionado como una técnica de imágenes importante en la ayuda diagnóstica en la patología oncológica en general, ya que la combinación de estas dos técnicas de imágenes, como son la PET y la tomografía computarizada, incrementa la precisión diagnóstica en comparación con las imágenes estándar. Y particularmente en pacientes con cáncer de próstata, a través de los años, se ha desarrollado y utilizado varios radiofármacos como la fluticovina o la colina para la evaluación de este grupo de pacientes. Y es desde el año 2012 que se han introducido diferentes ligandos del PSMA, ya que tienen el potencial de identificar más claramente la distribución de la enfermedad y podemos estadificar con mayor claridad y tomar mejores decisiones terapéuticas. Pero la primera pregunta es, ¿qué es el PSMA? El PSMA, o antígeno prostático específico de membrana, por sus siglas en inglés, es una glicoproteína transmembrana de tipo 2 que tiene 3 regiones localizadas a nivel intracelular, transmembrana y extracelular. Esta región extracelular es la que se encuentra mayormente expresada en las células prostáticas y es la que va a contener los dominios enzimáticos específicos que van a ser el objetivo principal de las imágenes actuales con PSA marcados por radiofármacos. Y este realmente vendría a ser todo el fundamento para explicar la utilidad de esta proteína en las imágenes radioguiadas. Se ha demostrado que fisiológicamente existe una expresión de PSMA en las células epiteliales normales, pero además se ha identificado que esta expresión está altamente incrementada en las células neoplásicas prostáticas, como podemos ver en la gráfica, y que además el grado de expresión está directamente relacionado con la agresividad biológica del tumor, volviéndose generalmente más intensa en tumores con score de Gleason alto, principalmente en aquellos que tienen score mayor de 8. Y aquellos también pacientes catalogados de alto riesgo por su evolución clínica. Es esta alta expresión del PSMA en la célula neoplástica, que puede llegar a ser hasta entre 100 y 1000 veces más que en el tejido prostático normal, lo que le confiere la alta sensibilidad a esta técnica
de los estudios de PET-PSMA. Sin embargo, también es importante que sepamos que hasta el 5% de los adenocarcinomas de próstata no van a expresar PSMA, como son aquellas variantes con desdiferenciación neuroendocrina o los casos desdiferenciados. Entonces, para realizar un estudio de PET necesitamos de un radiofármaco, que en este caso sería una sustancia análoga del PSMA, que mediante un conector, generalmente se representa con un número, se va a un isótopo radioactivo, siendo los dos más utilizados a nivel mundial el flúor 18 y el galio 68. Todo esto va a constituir el radiofármaco que, al ser administrado por vía endovenosa, se va a unir al sitio enzimático del PSMA, a la porción extracelular que se encuentra sobreexpresado en la mayoría de las células del cáncer de próstata y que además va a tener la característica de que se va a internalizar dentro de la célula después de la unión. Y debido a esta internalización es que se va a acumular dentro de las células prostáticas, y esto lo vamos a traducir en imágenes que se van a adquirir en los equipos de PET. Los primeros estudios con PSMA marcado con un radiofármaco fue utilizado el galio 68, donde se obtuvieron resultados prometedores, que incluso llevaron a la aprobación de este radiofármaco por la FDA. Sin embargo, también se han visto que tenía deficiencias físico-químicas que no nos permitían obtener imágenes de buena calidad, lo que llevó al desarrollo de nuevos radiofármacos marcados con flúor 18, siendo en la actualidad el flúor 18 PSMA 1007 el que ha demostrado tener una alta tasa de unión al PSMA, tener una excelente captación tumoral y una rápida eliminación del fondo. Además de que su eliminación es por vía biliar, lo que nos va a permitir evaluar mejor la región de la pelvis. Y además es importante, ¿por qué? Porque su uso ha sido aprobado por la DIGEMIC desde octubre del año pasado en nuestro país, por lo cual el radiofármaco, que es el que disponemos en la actualidad en nuestro país para realizar este tipo de estudios. La aprobación de estos trazadores por la FDA se basó en resultados clínicos de diferentes estudios que permitieron valorar la seguridad y el rendimiento diagnóstico de estos trazadores en pacientes con cáncer de próstata, en dos escenarios clínicos principalmente. El primero de ellos en el contexto del estadiaje en pacientes con tumores localmente avanzados. Hasta la fecha, se han utilizado y se siguen usando la gamografía ósea y la tomografía abdominopélvica como técnicas de imágenes para el estadiaje inicial de este grupo de pacientes, a pesar de las limitaciones que están relacionadas a la baja sensibilidad. Sin embargo, ya incluso desde el año 2019, las guías clínicas en pacientes con cáncer de próstata recomendaban el empleo de las pruebas de imágenes de última generación, donde se incluyen al PET como una alternativa cuando las técnicas convencionales de imágenes no aportaban información útil para el estadiaje de los pacientes. Es en este contexto que uno de los primeros grupos que evaluó la utilidad del PET-PSMA en el estadiaje de los pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo fue el grupo del Dr. Michael Hoffman en Australia, donde desarrollaron un ensayo clínico randomizado y multicéntrico, donde compararon el PET-PSMA con los estudios de imágenes convencionales, con el objetivo de poder determinar el rol que cumple la PET en el estadiaje inicial. Este fue un ensayo clínico de fase 3, donde se incluyeron a 302 pacientes. ¿Y qué resultados obtuvieron? Se encontró que el PSMA tuvo una precisión diagnóstica de 92% versus un 65% de las técnicas de imágenes convencionales. Es decir, se evidenció un cambio en el estadio clínico del 27% de los casos más en comparación cuando se estadiaba con las técnicas convencionales. ¿Pero qué significaba esto respecto al cambio del tratamiento inicial propuesto? Con las técnicas convencionales se identificó un cambio en el manejo en el 15% de los casos, mientras que con los resultados, cuando se evaluaba al paciente con los resultados del PET-PSMA, dieron como resultado un cambio, un impacto en el cambio del tratamiento hasta en el 28% de los casos. Más importante aún, el número de casos inespecíficos o no concluyentes, que era un 23% con las técnicas convencionales, se redujo a un 7% con los estudios de PET-PSMA. Adicionalmente a ello, aclararon dudas que pueden generarse respecto a la exposición a la radiación, ya que se vio que en general un estudio de PET-PSMA
tiene menor radiación en conjunto que la suma de las técnicas convencionales y además no se identificaron efectos adversos relacionados a este radiofármaco. Otro de los estudios importantes que validaron el empleo del PET-PSMA en el estadiaje inicial fue el ensayo clínico OSPREY, que fue un estudio prospectivo de fase 2 que fue presentado en el ASCO del año 22. Este tuvo 2 cohortes, siendo la cohorte A la que estaba formada por pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo y que ya estaban planificados para someterse a una prostatectomía radical con disección de ganglios pélvicos. A estos pacientes se les tomaron imágenes de PET-PSMA antes de la cirugía y el objetivo principal fue el identificar el compromiso ganglionar pélvico con el PET-PSMA, ya que todos estos pacientes eran inicialmente N0 con las técnicas de imágenes convencionales. Aquí tenemos el resultado resumido según los criterios de valoración principal, que eran la sensibilidad y la especificidad. Entonces encontraron que la sensibilidad del PET-PSMA fue del 40% para la identificación de las adenopatías de cualquier tamaño, pero que esto se incrementaba hasta un 60% para identificar cuando las adenopatías medían más de 5 milímetros. Y esto es súper importante porque identificar adenopatías de 5 milímetros con técnicas convencionales realmente es bastante difícil, ¿no? Y además, lo que es más importante aún, que la especificidad de la técnica era alta, llegando prácticamente al 98%. Y aún el real aporte del PET-PSMA es que el valor predictivo positivo en este estudio fue suficientemente alto, confiriendo estos resultados un valor significativo en el cambio en la conducta terapéutica de los pacientes. ¿Qué nos recomiendan las guías? En la actualización de este año, la guía de la NCCN propone que la PET-PSMA es más precisa para la estadificación que las técnicas convencionales para pacientes de alto riesgo y además, debido a la mayor sensibilidad y especificidad de estos trazadores para detectar enfermedad en comparación con las imágenes convencionales, si pudiésemos optar por un estudio de PET-PSMA inicial, se puede considerar como una herramienta de primera línea sin necesidad de realizar las técnicas convencionales. Asimismo, las guías de la Unión Europea proponen con una recomendación fuerte el empleo de la PET-PSMA para la detección de metástasis en pacientes con enfermedad localizada de alto riesgo o enfermedad localmente avanzada. Y una recomendación débil sí, realizar el PET-PSMA en pacientes de riesgo intermedio con la finalidad de aumentar la precisión diagnóstica. Este es un caso de la práctica clínica diaria, un paciente varón de 82 años, con un tiempo de enfermedad de 1 año, con un PSA basal de 11.4. La resonancia magnética nos mostró la presencia de una lesión en el ápice y tercio medio derecho de la zona periférica. Le hicieron biopsia, la biopsia dio positivo con un Gleason de 4+4. Cuando le hicimos el estudio de PET-PSMA de estadiaje, efectivamente se comprobó la zona de mayor sobreexpresión de receptores de PSMA a nivel de la próstata, identificando además compromiso de la vesícula seminal y, más importante aún, se identificó que había compromiso del isquion del lado izquierdo, cambiando el estadiaje del paciente, convirtiéndose en un estadio clínico 4, ¿no? Y la otra indicación aprobada para el estudio del PET-PSMA en los casos cuando se presenta la falla bioquímica posterior a la prostatectomía o al tratamiento inicial con radioterapia, ya que sabemos que entre el 27 y 53% de los casos desarrollarán un incremento de los niveles de PSMA, del PSA, y la identificación temprana de la localización de la enfermedad recurrente nos va a permitir mejorar la expectativa de vida del paciente. Uno de los ensayos clínicos que validaron el empleo de la PET-PSMA en este grupo de pacientes fue el ensayo CONDOR, que fue uno de los que se usó para conseguir la aprobación por la FDA, un ensayo clínico de fase 3, donde se incluyeron pacientes con falla bioquímica que hubiesen sido tratados con prostatectomía radical, radioterapia o ambos. Se incluyó un grupo de 208 pacientes que tenían una mediana de PSA de 0,8 y hasta el 70% de ellos tenían valores de PSA que eran menores de 2.
Todos estos pacientes tuvieron las exploraciones convencionales reportadas como negativas previas al estudio del PET-PSMA. Y entre los resultados obtenidos encontraron tasas de detección de recurrencia de enfermedad del 36.2% cuando los niveles de PSA eran menor de 0,5 y esto se incrementaba hasta un 50% cuando los niveles de PSA eran menores de 1 nanogramo por mililitro. Pero, ¿qué representa esto de cara al cambio del manejo inicial propuesto? Se observó un cambio en el manejo inicial propuesto en el 63% de los pacientes. En aquellos pacientes que tuvieron un PET-PSMA positivo se evidenció un escalamiento en el manejo propuesto inicialmente hasta en el 78% de los casos, y en aquellos pacientes que tuvieron un PET-PSMA negativo desescalaron su manejo propuesto e incluso algunos de ellos permanecieron en vigilancia activa, concluyendo en este estudio que el rendimiento de esta técnica logró el criterio de valoración principal, demostrando la localización de la enfermedad en el contexto de imágenes convencionales negativas y proporcionando información clínica significativa, ofreciéndole así a los colegas la oportunidad de ajustar y adaptar la planificación del tratamiento y potencialmente mejorar los resultados en este grupo de pacientes con recurrencia bioquímica. ¿Qué nos recomiendan las guías? Las guías de la NCCN recomiendan, al igual que en el estadio inicial, que en aquellos pacientes con recurrencia o persistencia post-prostatectomía radical, se puede proponer la PET-PSMA como una técnica de restadiar. Y además, al igual que en el caso anterior, debido a su mayor sensibilidad y especificidad, no sería necesario realizar las técnicas convencionales y se puede usar la PET-PSMA como una herramienta de imagen de primera línea. Igual situación en los pacientes con falla bioquímica posterior a tratamiento con radioterapia. Igualmente se propone la PET-PSMA como una técnica de reestadiaje y además se debe considerar, si es que lo tuviésemos disponible, como una herramienta de imagen de primera línea. Las guías europeas recomiendan realizar un estudio de PET-PSMA en pacientes tratados con prostatectomía radical con falla bioquímica, siempre y cuando el nivel de PSA sea mayor de 0,2 y si además los resultados influyeran en la decisión de tratar al paciente. Esto es con un nivel de recomendación débil. Mientras que para aquellos pacientes que habían sido tratados con radioterapia, se puede realizar PSMA cuando hay elevación del PSA por encima del nadir, siempre y cuando esto significase una propuesta de tratamiento con fines de rescate curativo, ¿no? Y a este nivel se había una recomendación fuerte. Para refrendar todas estas indicaciones, en el año 2021 se constituyó un grupo de trabajo para elaborar recomendaciones que orienten los criterios de uso del PET-PSMA en los pacientes con cáncer de próstata, un grupo de trabajo multidisciplinario convocado por la Sociedad Americana de Medicina Nuclear, que le incluyeron representantes del Colegio Americano de Medicina Nuclear, la Sociedad Americana de Oncología Clínica, la ASCO, la Asociación de Urología Americana y la Asociación Europea de Medicina Nuclear. Y en el año 2022 se publicó en el Journal Nuclear of Medicine estos escenarios clínicos y sus recomendaciones de uso de acuerdo a un score de valoración, donde se puede ver que la recomendación del empleo de la PET-PSMA con el score más alto, que es el score 9, es en el escenario clínico de la falla bioquímica en pacientes después de prostatectomía o después de radioterapia. Y en segundo lugar, con un score 8 en el estadiaje inicial de los pacientes de alto riesgo, e incluso ellos recomiendan que en el grupo de pacientes de riesgo intermedio desfavorable también podría ser útil esta técnica. Hay otros escenarios clínicos que todavía se encuentran en estudio y que no están validados apropiadamente, por lo cual el score va a ser menor. Sin embargo, quiero que tengamos presente que en contraste con lo que podríamos pensar derivado del nombre de esta proteína, la expresión del PSMA no es exclusiva de las células de la próstata. Y esto debido a la porción intracelular del PSMA que se expresa en el endotelio principalmente de los vasos sanguíneos y que intervienen en la neoangiogénesis y la regulación de los factores de crecimiento vascular. Por lo que se ha visto
que se puede encontrar sobreexpresado el PSMA en varios tumores sólidos no prostáticos que estén asociados con neovasculatura. Y además también este mismo mecanismo explica los procesos de sobreexpresión de PSMA en patología inflamatoria e infecciosa, por lo cual hay una larga lista de patología no prostática que podríamos evidenciar que presentan captación por el radiotrazador. Y también es importante que entendamos que hasta la actualidad no se ha encontrado ningún umbral validado de captación de ligandos de PSMA medido por el SUV que nos permita diferenciar de forma segura si la captación de PSMA tiene relación con el cáncer de próstata o para diferenciarlo de la patología no prostática. Por lo cual es importante que conozcamos los patrones clínicos, morfológicos y biológicos de las diferentes enfermedades para poder entregar informes clínicamente valiosos y que orienten positivamente al manejo de los pacientes. Finalmente, y para concluir, para no pasarme del tiempo que me han brindado, solamente quiero dejarles el concepto que la PET-PSMA es una técnica de imagen molecular no invasiva que proporciona una mayor precisión que las imágenes convencionales, como la mamografía ósea o la tomografía, en la valoración de los pacientes con cáncer de próstata, que ha demostrado una mayor sensibilidad y especificidad en la estratificación inicial de pacientes de alto riesgo, en algunos casos de riesgo intermedio desfavorable, y así como en la localización de la enfermedad en el contexto de la recurrencia bioquímica, y lo que ha generado un gran impacto, como ya lo hemos visto, en el manejo de este grupo de pacientes. Y además en el Perú actualmente tenemos aprobado esta molécula para emplearla en aquellos pacientes que estuviese indicado. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a sus consultas. Doctora, vamos a guardar nuestras preguntas para el final de las ponencias. Le pedimos que nos acompañe, por favor. Y por si acaso, las preguntas y respuestas están abiertas para todo el público. Ahora nos acompaña el doctor Gustavo Luyo. El doctor Gustavo Luyo es médico especialista en radiooncología. Está entrenado en el INEM y en el Memorial Cancer Institute de Miami, Florida, y actualmente labora en la red AUNA. Doctor Luyo nos acompaña hoy revisando el rol de la radioterapia en el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico de bajo volumen. Bienvenido, doctor. Buenas noches a todos. Gracias a la Sociedad Peruana de Cancerología, gracias, doctora Morante. Hoy voy a hablarles acerca de radioterapia en cáncer de próstata metastásico de bajo volumen, especialmente en aquellos pacientes hormonosensibles. Dentro de lo que voy a conversar, voy a hablar un poco de definiciones, de algunos estudios importantes, de algunos metaanálisis de un tratamiento dirigido a la metástasis en el contexto de leometástasis y algunas recomendaciones finales. Es importante hablar sobre esta gran gama de estadios que tenemos en cáncer de próstata, desde pacientes con cáncer de próstata localizados, de riesgo bajo, intermedio y de alto riesgo, y pacientes metastásicos, ¿no? Ese espacio en blanco que hay entre los de alto riesgo localizados y metastásicos usualmente está dado porque existe un espacio o un estadio intermedio, ¿no? Que también se considera metastásico, pero que probablemente tenga mejores resultados que los metastásicos diseminados, ¿no? Y que el tratamiento de por sí basal es el tratamiento sistémico que puede o no ser acompañado de un tratamiento local. La base de un tratamiento local con radioterapia en este contexto es porque existe la posibilidad de que la radiación produzca una muerte celular tipo necrosis, apoptosis, una disrupción del microambiente tumoral y que pueda generar una inmunogénesis, una reacción inmunitaria tumoral, ¿no? Que pueda beneficiar o ser concordante con el tratamiento sistémico, tanto irradiando directamente la próstata como también la radiación a las metástasis. Y esto se debe a que en los últimos años se ha venido dando este aumento del screening del PSA
y catalogando en algunos estudios europeos que el cáncer de próstata metastásico ya es menos del 5% de casos nuevos, ¿no? Y siempre hemos considerado que la enfermedad metastásica es una enfermedad avanzada y la oligometástasis, que es un término acuñado en el año 95 por estos autores de Hellman y Wishman, lo consideran como una fase intermedia entre la exclusividad local del cáncer de próstata y una enfermedad ampliamente diseminada, ¿no? Algunos, como la Sociedad de Radioterapia Europea, consideran que menos de 5 metástasis podría beneficiarse de un tratamiento local agresivo, ¿no? Y es importante mencionar en este contexto porque todavía hay una falta de consenso en todos los gremios de oncología médica, de radioterapia, sobre qué pacientes se podrían beneficiar de dicho tratamiento local agresivo, ¿no? Y sí debemos saber que si el paciente presenta metástasis visceral pulmonar o hepática, van a tener peor pronóstico, ¿no? Y como dijo la doctora Saavedra en su excelente exposición, la introducción del PSMA está dando una ventana de una mejor visualización de aquellos pacientes que de repente eran considerados localizados de alto riesgo, pero que con el advenimiento de este PSMA pudieran haber sido casos de cáncer oligometastásico, ¿no? Bueno, y en la actualidad sí, pues el tratamiento estándar es el sistémico en este grupo de pacientes, ¿no? La estratificación de riesgo, según algunos estudios como el Charted, un estudio de fase 3, consideran los pacientes de alto riesgo o de alto volumen que presentan metástasis visceral o que tienen más de 4 metástasis óseas y de latitud que tengan dos de los siguientes factores, ¿no? Aquellos que tienen más de 3 metástasis, pero que tengan un Gleason 8 y presencia de metástasis visceral, ¿no? Entonces, todos aquellos que no entran en este grupo ya lo podríamos ir considerando como de bajo volumen o de pacientes de oligometastásicos, ¿no? Y también es importante dentro de este contexto definir qué pacientes son sincrónicos de nuevo, que son diagnosticados en el debut o que son metacrónicos posteriormente a su debut. Y en este artículo mencionado por el doctor Armstrong en la revista Azul, mencionan que este grupo de pacientes quizás de bajo volumen, ¿no? Debemos considerar que las estrategias que consideran tratamiento con radioterapia a la próstata podrían prolongar la vida, ¿no? Intensificando el tratamiento no solamente con los tratamientos que nosotros conocemos, que es el bloqueo hormonal y la inhibición de estos receptores de la vida andrógena, acompañados de radioterapia, podrían beneficiarse, ¿no? Incluso dentro de este mismo artículo, lo que mencionan es como un paciente puede diferenciarse de alto volumen y bajo volumen con esos conceptos que mencioné, ¿no? Y en el grupo de bajo volumen, de acuerdo, recuerden que la mayoría de estos pacientes han sido estudiados en base a imágenes convencionales, resonancia y tomografía, ¿no? Y este grupo de pacientes de bajo volumen, considerados como sincrónicos o de novo con el diagnóstico, podrían beneficiarse de un tratamiento con tratamiento triple, ¿no? O versus tratamiento de bloqueo hormonal, con el ARPI o Zetaxel con radioterapia al primario y el APELS. Es así, estos estudios que ya los consideran algunos como antiguos, publicado en el 2019 como el ORRA Trial, bueno, ellos lo que evaluaron era evaluar si es que en pacientes con metástasis óseas limitadas, la irradiación localizada a la próstata podría beneficiar en la sobrevida global. Y lo que realmente encontraron es que no había un beneficio en la radioterapia, pero como ustedes pueden ver en la imagen derecha, en la parte inferior, existe una tendencia en aquellos pacientes que tienen a menos de 5 metástasis óseas, pudiera haber un beneficio de la irradiación localizada a la próstata. Y miren la dosis que usaron, que es 70 Hz en 35 sesiones o 57 en 19, con bloqueo hormonal. La dosis actual que usamos nosotros es superior a esa en la actualidad. Y el estudio más importante creo que es el STAMPEDE,
que se basó para definir el grupo de sus pacientes, para randomizarlos con la definición de Charter, ¿sí? Y ellos lo que hicieron es preespecificar un grupo de carga tumoral y en aquellos pacientes que tuvieron bajo volumen y que se les irradió la próstata con 55 Grays en 20 sesiones de manera diaria o 36 Grays en 6 fracciones de manera semanal, encontraron que sí había un impacto en la sobrevida global de los pacientes a 5 años, obteniendo más del 12% de beneficio en la sobrevida global en aquellos pacientes que se irradiaba la próstata. Este estudio, que es un metaanálisis que le llaman frame metaanálisis, en realidad lo que hacen es comenzar de manera ordenada, comenzar a ingresar la base de datos y llaman a los dueños de cada estudio, como el Stampede y los Horrat, incluso llamaron a los de Peace One, que voy a hablar más adelante, para que comiencen a ingresar toda la data a estos estudios. Y lo que ellos obtuvieron como resultado, con una data más ordenada y bien establecida, es que en 2.126 pacientes de los estudios solamente de Horrat y del Stampede, porque actualmente todavía el PIS-1 no bota todos sus resultados completos, es que la radioterapia a la próstata añadió 3 años en la sobrevida global, ¿no? Con un beneficio absoluto del 7%, ¿no? Y que ellos consideran que en el contexto de bloqueo hormonal, ojo, ellos en estos estudios anteriores solamente usaron bloqueo androgénico total, ¿no? No consideraban estos nuevos medicamentos, el ARPI, que son los inhibidores de los receptores. En ellos, la radioterapia debe ser considerada para pacientes con cáncer de próstata hormonosensibles metastásicos con 4 o menos metástasis ósea. Y un punto muy importante en este trabajo, lo que mencionan, es sobre la dosis biológica efectiva. La dosis biológica efectiva no es más que tratar de combinar base a algunos cálculos biológicos, tratar de ver si las dosis son equitativas en los estudios, ¿no? Y para que ustedes puedan ver, el LORAT usó un promedio de 163 Grays como dosis biológica efectiva, el Stampede entre 150 y 180 y el PIS-1 172 Grays, ¿sí? Y lo que actualmente usamos en pacientes con tratamiento radical en radioterapia externa es 70 Grays en 28 sesiones, es decir, más de 186 Grays en la actualidad, que no corresponde a lo que han usado estos estudios, ¿no? Y ojo que ninguno de estos estudios tampoco consideró el tratamiento con radiocirugía a las metástasis óseas. Entonces, en base a eso, esta curva en la parte del eje vertical, ustedes pueden ver que un tratamiento local podría beneficiar, pero con el advenimiento en el eje horizontal, con el advenimiento de los nuevos medicamentos, ya con estos estudios se ve como que bajando o decayendo la curva de beneficio de tratamiento local, ¿no? Y es así que se hizo este estudio del PIS-1 presentado en ASCO en el año 2023. Lo que hicieron es, en aquellos pacientes con cáncer de próstata metastásicos hormonosensibles, ¿no? Trataron de, randomizaron 4 brazos, ¿no? En las que unos recibieron el tratamiento de bloqueo hormonal, que es el estándar con abiraterona, el estándar que es bloqueo hormonal con radioterapia y el estándar con abiraterona y radioterapia. La dosis que ellos usaron fue de 74 días en 37 sesiones, un poco más que las anteriores. Sin embargo, recuerden que no es lo que esperamos que actualmente se use. Los pacientes que llevaron tratamiento fueron equiparantes en ambos grupos. En los pacientes que hicieron tratamiento con abiraterona con el estándar, que era el bloqueo hormonal, con radioterapia, estaban bien distribuidos. Y lo que ellos obtuvieron es que la radioterapia con el uso de abiraterona con el estándar, que es el bloqueo hormonal, obtuvieron que sí hubo un beneficio en la sobrevida libre de progresión radiológica, sí que era uno de los objetivos, cumplió. Sin embargo, con respecto a la sobrevida global, no tuvieron un resultado adecuado, ¿no? Era no contributorio. El perfil de toxicidad, que es importante mencionar, que unos médicos que puedan tener un poco de temor al usar radioterapia en este grupo de pacientes, fue totalmente igual en ambos grupos con AVI, con el estándar
con radioterapia, ¿no? No habiendo ninguna diferencia significativa. Pero lo que sí les llamó la atención a estos autores en el PIS-1 es que la radioterapia redujo los eventos serios genitourinarios para la población general. Sí, es decir, que la radioterapia redujo estos eventos por la misma progresión de la enfermedad, obtuviendo un resultado incluso superior con la radioterapia, con abiraterona y con el bloqueo hormonal que con la radioterapia y el standard of care, ¿no? Que es el bloqueo hormonal. Eh, y incluso la radioterapia obtuvo un resultado fantástico, que era la sobrevida libre de resistencia a la castración, postulando que probablemente la radioterapia destruya las clonas resistentes al tratamiento sistémico, por lo tanto, haciendo más efectivo el tratamiento sistémico y evitando que el paciente llegue a la resistencia de castración, como ustedes pueden ver en la línea negra, la más superior, a diferencia del estándar of care con abiraterona, ¿no? Incluso en un análisis reciente del STAMPEDE que ha sido publicado en Abstract en el año pasado, ellos compararon pues, lo mismo que con el brazo H, los que ellos que recibieron radioterapia, con esta dosis de 55 horas en 20 sesiones, que el riesgo de obstrucción del tracto urinario superior debido a la progresión de la enfermedad redujo significativamente de un 5,3% en 1.791 pacientes, o sea que fue bastante significativo, ¿no? Luego se hizo este año también este estudio de network meta-análisis, que es para tratar de comparar los diferentes tipos de tratamientos y lo que sí trataron de unificar también como el STOP meta-análisis trataron de unificar a los pacientes de acuerdo a sus características en una base de datos, pero lo que aquí me llama la atención es que el punto inferior del casi rombo es que el estándar of care con bloqueo hormonal con el ARPI más radioterapia, el número de pacientes fue muy bajo, ¿no? Que en realidad en el brazo fue 200, pero en este análisis fueron realmente bajos para definir que la radioterapia podría tener un valor, como lo dijo el PIS-1, pero que no era, que no era significativo en la sobrevida global de los pacientes. Esta última parte en la que la radioterapia se puede dar a las metástasis, existen varios estudios, pero son de fase 2, pero son randomizados, y tanto como el oligopelvis, el Oriol, el STOMP trial y el COMET trial, son estudios que, aunque tengan diferentes características como se han realizado, la radiación a las metástasis, que usualmente son menos de 5 óseas y en algunos consideraron adenopatías que sean menos de 5, se obtuvo una sobrevida libre de progresión o de recurrencia bioquímica, pero no solamente eso, sino que también se obtuvo una sobrevida libre de bloqueo hormonal, incrementando el periodo libre de resistencia a la castración, que creo que es muy importante. Entiéndase que los pacientes que están con bloqueo hormonal sufren de fatiga, disfunción sexual, bochornos, disminución de la mineralización ósea, fatiga, disregulación metabólica, cambios cognitivos, no solamente eso, sino incremento de eventos cardíacos y depresión, que lo vemos en la práctica diaria. Entonces, ¿estos pacientes podrían beneficiarse de radioterapia? Sí. Incluso el PIS-1 hace mención que en pacientes seleccionados de alto volumen podrían beneficiarse de la radioterapia a la próstata. Incluso esta guía de la Asociación Europea de Urología incluye también medicina oncológica, radioterapia, radiodiagnóstico, patología y geriatría en una actualización del este año, como una guía de este año. Ellos mencionan lo que les acabo de mencionar, ¿no? Que debe considerarse la radioterapia en aquellos pacientes que van a ir a bloqueo hormonal sin el ARPI o sin los inhibidores de los receptores androgénicos. Y no hay una clara recomendación en la triple combinación con ARPI y con docetaxel, pero que se debe considerar, ¿no? Y también se debe considerar, a pesar de que sean tratamientos prometedores, el uso de radiocirugía a las lesiones de la metástasis ósea. Incluso en la Asociación Italiana de Radioterapia y de Oncología Clínica seleccionan a los pacientes que pueden beneficiarse, ¿no? En un consenso han determinado que lo ideal es
discutirlo siempre en multidisciplina para darle radioterapia no solamente al primario, sino también de repente a las metástasis óseas, y que con respecto al tratamiento sistémico puede ir de la mano con el bloqueo hormonal, incluso con ARPI, ¿no? Y que el momento exacto para usar el tratamiento de radioterapia puede ser en combinación. Puede ser desde el inicio del diagnóstico o se puede dar dentro de los 6 primeros meses de su inicio del bloqueo hormonal. Si es que se usa Docetaxel, la idea es posponerlo luego del último curso, incluso 3 semanas luego. La dosis varía entre los estudios, pero lo que se sugiere en la actualidad es buscar dar con las nuevas tecnologías de radiación, darle una dosis radical, ¿no? Incluso también para hacer los oligometástasis, basándose sobre todo con los nuevos estudios del PSMA. Ahí pongo algunos esquemas de tratamiento y finalmente, esto ha sido publicado también hace poco, me parece, en esta conferencia de consenso de cáncer de próstata avanzada del presente año. Aquí solo les menciono finalmente que cuando se refería a los puntos, son 60 hojas, pero lo que se refiere a respecto a los cánceres de próstata con metástasis de bajo volumen, ellos en la gran mayoría sugieren, más del 80%, que se pueda tratar no solamente con bloqueo hormonal, sino con el ARPI y radioterapia a este grupo de pacientes, sino también sugieren que puedan beneficiarse en más del 80% de consenso de que puedan beneficiarse con radioterapia a las lesiones metastásicas en el contexto del oligometástasis, ¿no? Entonces, mis recomendaciones finales, estamos frente a un comportamiento de estado intermedio que ha sido ya más dilucidado, digamos, por el advenimiento de estas nuevas imágenes del PSMA, ¿no? Tratándose de pacientes de oligometástasis, que tienen un comportamiento mucho más favorable, ¿no? Y el pronóstico siempre va a estar dado por la carga tumoral, el número de metástasis, la localización. Recuerden que la mayoría de estudios mencionan que sea más que todo metástasis ósea, ¿no? Y ya debemos, y por las recomendaciones que nos dan las guías actualmente europeas, sobre todo, es que ya no debemos tratar a los pacientes solamente para aliviar el dolor, ¿no? En este contexto de pacientes, ¿no? Sino ofrecerles radiocirugía también y tratamiento no solamente a las metástasis, sino también a la próstata, porque esto está disminuyendo la prevención de síntomas locales, como lo dije en el PIS-1, y la prevención de la resistencia a la castración. Gracias. Gracias a la Sociedad Peruana de Cancerología y gracias, doctora Morante. Muchas gracias, doctor Luyo. Continuamos entonces con la doctora Connie Rabanal. Como había comentado, el buzón de preguntas está abierto para todos. Pueden dejarnos sus preguntas y les vamos a comentar al final. Nos acompaña ahora la doctora Connie Rabanal, médico oncólogo formado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, coordinadora y miembro del grupo de mama y geniturinario. Doctora Connie, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias a la Sociedad Peruana de Cancerología por la invitación. Esta noche vamos a hablar ahora sobre cáncer de próstata resistente a la castración en el escenario M0. En esta siguiente diapositiva pueden ver mis conflictos de interés. Y como todos saben, ya hoy podemos dividir a nuestros pacientes en pacientes que son sensibles a la castración y aquellos pacientes que son resistentes a la castración. Y dentro de estos grupos, tanto si tienen solamente un compromiso local, un compromiso ganglionar o ya enfermedad metastásica de nuevo. Hoy vamos a tocar este escenario, aquellos pacientes en los que, a pesar de ver una elevación en el PSA, no detectamos metástasis a distancia. Entonces, ¿cómo definimos nosotros un cáncer de próstata resistente a la castración? Y es que esto lo vamos a definir con una curva de incremento del 25% del nadir del PSA, considerando un valor inicial mayor o igual a 1 nanogramo mililitro o con una elevación mínima de 2 nanogramos mililitro en pacientes castrados. Tenemos que asegurarnos que el paciente esté castrado con una testosterona en valor menor de 50 nanogramos mililitro. Algunas veces preferimos que sea menos de 20 y que obviamente no hay evidencia de lesiones metastásicas. Tenemos también que tomar en cuenta que todos los estudios que vamos a presentar a continuación en relación a este escenario utilizaron imágenes estándar, es decir, gamografía, tomografías,
y no necesariamente estos métodos modernos que ya nos está describiendo muy bien la doctora Saavedra al inicio de la charla, como PET, PSMA, que seguramente esto pues habría cambiado muchísimo también el escenario de los estudios. Entonces, nosotros también sabemos que ya tenemos herramientas para calcular el PSA, el doble de tiempo de PSA. Esta herramienta del Memorial and Sloan Kettering Center es bastante útil, en donde uno puede ingresar la fecha, el PSA, ir añadiendo las fechas y de acuerdo a eso determinar el tiempo o el periodo del doblaje de este tiempo. ¿Por qué es importante? Porque se ha visto que el doble del tiempo del PSA, mientras más cortito sea, hay un mayor riesgo de tener metástasis a distancia, a pesar de que estos métodos convencionales no la hayan detectado. Inclusive, aquellos pacientes que tienen un tiempo de doblaje menor de 10 meses tienen más de 12 veces el riesgo de tener metástasis a nivel ósea y más de 4 veces riesgo de morir. Inclusive las curvas nos mencionan que también hay una diferencia en cuanto a la mortalidad por cáncer de próstata, siendo o definiéndolos como más agresivos cuando el doblaje de tiempo es menor de 10 meses. Entonces, ¿cómo llegaron estos pacientes a ser parte de este escenario? Algunos habían recibido tratamiento locorregional previo, otros habían presentado recurrencia bioquímica y luego terapia de depilación androgénica asociada a tratamiento local. Y obviamente quienes ahora presentan recurrencia bioquímica mientras están en la terapia de derivación androgénica. Pero, ¿qué factores de riesgo se han descrito que pueden llevar a nuestros pacientes bajo este escenario? Uno de los factores más comentados es la edad, es decir, los hombres jóvenes son los que probablemente, o ya el hecho de que sean diagnosticados jóvenes es un factor de riesgo para una resistencia temprana. También un alto nivel de PSA al diagnóstico, un Gleason score alto, es decir, de 8 a más, y obviamente un tiempo corto de doblaje de PSA que usualmente se le determina como menor de 10 meses. Como todos sabemos, esto se debe a que hay mecanismos de resistencia, la gran mayoría relacionados a los receptores de andrógeno, ya sea porque hay sobreexpresión de los mismos, porque tenemos mutaciones a nivel de estos, porque vamos a tener variantes como la RB7 que les pueden conferir resistencia, porque tenemos también alteración en los correguladores que pueden ser coactivadores de los receptores o correpresores del crecimiento celular. Puede haber también un incremento de otras vías que incrementen la esteroidogénesis, como por ejemplo que se conviertan de testosterona a dihidrotestosterona y así generar resistencia. Y obviamente pueden haber otras vías, que son las vías bypass, que no tienen nada que ver con los receptores de andrógeno, pero que son las menos. Entonces, como habrán visto en esta pequeña tabla, casi todos los mecanismos de resistencia están en relación a los receptores de andrógeno. Es por eso que la revolución ha venido cuando hemos empezado a desarrollar drogas que tienen una mayor efectividad a este nivel, como los inhibidores de los receptores de andrógenos. Y esta revolución vino para este escenario en el año 2018 con apalutamida, enzalutamida y posteriormente en el año 2019 con daralutamida. Estos estudios principalmente fueron todos estudios fase 3 para el PROSPER, que fue el estudio con enzalutamida. El ratio fue 2:1 y la muestra de 1.401 pacientes. En el Spartan con apalutamida, una muestra también de 1.207 pacientes. Y en el Aramis, que es de darolutamida, con 1.509 pacientes. Entonces, las poblaciones son bastante significativas, por lo que estos estudios también han cobrado importancia. La población eran todos, y esto es importantísimo, con cáncer de próstata resistente a la castración, con un tiempo de doblaje del PSA menor de 10 meses, lo que nos dice que de alguna manera eran los pacientes de más alto riesgo de recaída o de metástasis, y se incluyeron también pacientes que tenían compromiso ganglionar. En realidad, en el PROSPER incluyeron hasta menos de 1.5 y en el Spartan y en el Aramis a menos de 2. Y todo el objetivo primario estuvo en relación a la sobrevida libre de metástasis. Además, también
cuando miramos las características de los pacientes, y primero vamos a ver el del Spartan con apalutamida, vemos que la edad media era de 74 años, tanto para el grupo que utilizó ADT con apalutamida como para el grupo que utilizó placebo con apalutamida. Y la mayoría de pacientes en realidad había tenido un doble de tiempo de PCA menor de 6 meses, casi el 70% para ambos grupos, siendo la media 4 meses. Algunos habían utilizado también algunos agentes para protección a nivel ósea, pero no fueron la mayoría. Y como ya comentamos, hubo un grupo que incluyó también enfermedad ganglionar menor de 2 centímetros. La gran mayoría con un status performance 0,1, es decir, pacientes prácticamente asintomáticos. En el estudio PROSPER con enzalutamida, también la media de edad fue alrededor de los 74 años, también con una mayoría de pacientes con un doblaje de tiempo menos de 6 meses y igualmente con un status performance muy bueno. ¿Qué nos dijo el Spartan entonces? Que apalutamida daba una ventaja en la sobrevida libre de metástasis de 40 meses versus 16 meses en el grupo placebo. Es decir, que en estos pacientes de alto riesgo que habían tenido un doblaje de tiempo bastante alto, daba, miren, una diferencia en la curva bastante evidente. Y cuando veíamos el hazard ratio, descubríamos que era un 72% menos de riesgo de metástasis a distancia. Por eso que cobra importancia e impacto en un escenario en el que antes no teníamos una estrategia que haya dado un resultado positivo. En cuanto a la sobrevida global, también había una superioridad y este ya es un estudio ya extendido a 76 meses, en donde apalutamida da una media de 73.9 meses versus 59 con una disminución del riesgo de muerte de 21.6%. Entonces, este estudio Spartan fue positivo tanto para su objetivo primario como que fue obviamente el riesgo libre de metástasis y para la sobrevida global. Cuando veíamos al PROSPER con enzalutamida, asimismo también enzalutamida había demostrado una superioridad frente a los del grupo placebo con 36.6 meses de sobrevida libre de metástasis versus 14.7 meses. Esto hacía que tengamos un 71% menos de riesgo de metástasis a distancia, ¿no? Imaginemos 7 veces más, o sea, 71% mejor, ¿no? Entonces, también fue bastante significativo. Y lo mismo pasó en la sobrevida global, siendo superior, también con un 27% de riesgo, disminución de riesgo de muerte. En cuanto al estudio ARAMIS de darolutamida, también las características de los pacientes fueron bastante similares, la gran mayoría también con menos de 6 meses del doblaje de tiempo y todos con un status performance bastante bueno y que sobre todo, recordemos, ese también utilizó pacientes que habían tenido enfermedad ganglionar positiva en un pequeño grupo del porcentaje. Este estudio también fue positivo para, digamos que en relación al grupo placebo, dando 40 meses versus 18.4 meses con una disminución del riesgo de 59% en riesgo de metástasis a distancia. Y en la sobrevida global también obtuvimos una ventaja con un 31% del riesgo de muerte. Obviamente, darolutamida sobre el grupo placebo. Entonces, cuando todos nuestros estudios nos dan positivos frente al grupo placebo para estas poblaciones de alto riesgo, que habíamos dicho que tenían todos un PCA en doubling time menor de 10 meses, con algunos con compromiso ganglionar, nos tenemos que fijar en los eventos adversos para tratar de elegir a nuestros pacientes dentro de alguno de estos grupos. Y si encontramos en esta tabla, podemos observar que el grupo de darolutamida fue el que menos eventos adversos tuvo en relación a los otros dos grupos. Muchas veces, y eso también en otros estudios que se han sacado después, estaban en relación a la interacción que tiene también enzalutamida y apalutamida con las enzimas de metabolismo del CYP3A4
y que muchas veces interaccionaban con muchos medicamentos también de los pacientes. No había mucha interacción medicamentosa que a diferencia de la darolutamida no la tiene. Los síntomas de mayor molestia fueron fatiga, fueron hipertensión sobre todo para apalutamida frente a los otros grupos, rash también para apalutamida en mayor porcentaje, diarrea también en apalutamida, pérdida de peso, en riesgo de caídas y algunas veces fracturas asociadas a las caídas, también mayor en Prosper y en Spartan, así como disminución del compromiso mental, ¿no? A veces había alteración. Esto no pasaba con doralutamida porque en ese sentido la molécula no afecta el sistema nervioso central a diferencia de las otras dos. Entonces, cuando miramos la tabla de eventos adversos, podemos de alguna u otra forma identificar qué paciente se podría beneficiar de una u otra droga, fijarnos qué medicamentos toman nuestros pacientes, ya que la gran mayoría son pacientes adultos mayores, miren las medias de 74 años, que muchos de ellos tienen polifarmacia, y de acuerdo a esto, decidir cuál será la mejor terapia para ellos. En esta charla solamente quiero concluir que el cáncer de próstata resistente a la castración hoy es una entidad ya infrecuente y que probablemente disminuya con el tiempo. Esto probablemente en relación a las imágenes de última generación que nos aclaran muchas de las dudas sobre la enfermedad metastásica. Sabemos que las 3 drogas que tenemos actualmente mejoran de manera clara y significativa la sobrevida libre de metástasis y la sobrevida global, y tenemos que elegir el tratamiento adecuado y efectivo de acuerdo al perfil de nuestros pacientes y no temer, ya que estos arrojan resultados muy superiores a lo que los históricos nos estaban demostrando. Esta charla buscaba ser cortita y le agradezco a la doctora Morante por su apoyo y nada, buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias. Invito a todos los panelistas a estar con nosotros. Yo tengo algunas preguntas que habíamos preparado y también un par de los asistentes. Las quiero compartir con ustedes. La primera es para la doctora Patricia Saavedra. ¿Cuáles serían las principales ventajas del PET-PSMA frente a otros métodos de imagen en la detección inicial del cáncer de próstata? Y si es necesario o está indicado en el seguimiento de la enfermedad metastásica. Bueno, la primera parte, que es un poco lo que les comenté en la charla, es una de las indicaciones aprobadas, pero en aquellos pacientes de alto riesgo, y también hay estudios en riesgo intermedio desfavorable, pero eso todavía está como que posicionándose, ¿no? Pero en el grupo principalmente de los pacientes de alto riesgo, sí se ha demostrado una mayor sensibilidad. Yo les enseñaba el resultado del estudio del doctor Hoffman, que tiene una superioridad diagnóstica de hasta un 27% más de mejor estadiaje de los pacientes, y que esto representa pues un cambio en el manejo inicial de este grupo de pacientes, ¿no? Entonces sí tiene una indicación clara en el estadiaje inicial de los pacientes de alto riesgo. En los pacientes de riesgo intermedio hay guías que lo avalan, pero la verdad es que nos estamos posicionando todavía para identificar cuándo realmente vamos a poder utilizar y cuándo no, ¿no? De cara a la segunda parte de la pregunta es si está indicado en el seguimiento. No tiene una indicación de primer nivel, pero sí hay estudios que avalan la respuesta con PSMA al tratamiento, de acuerdo a la disminución en la extensión y en los niveles de captación. Pero de primera línea todavía no es validado. Entonces, eso todavía está en un tema de investigación, ¿no? Doctora, justo el doctor Luyo nos habló de la enfermedad de bajo volumen. El PET-PSMA nos puede cambiar el estadiaje totalmente y llevarnos a un tratamiento totalmente diferente. Imaginemos que este haya sido un paciente joven. Ese paciente probablemente no hubiera ido a cirugía, ¿cierto? Doctor Luyo, doctora, ¿cuál es su opinión acerca del caso en específico que ha desarrollado el doctor Luyo? Pues sí, o sea, claramente te cambia completamente el manejo y la estrategia, ¿no? O sea,
es difícil muchas veces valorar en qué momento no operar y sí iniciar con otras líneas de tratamiento, pero de cara al empleo del PSMA, donde se ha demostrado que efectivamente el manejo y la expectativa de vida del paciente mejora muchísimo, pues sí está bien indicado realizarlo y seguirlo con esta técnica, ¿no? Para el manejo de enfermedad M0, ¿cuánto es el porcentaje, doctora, de pacientes que dejan de ser M0 por método convencional y pasan a ser M1 cuando les realizamos un PET-PSMA? Incremento hasta de un 30% de cambio de estadiaje que se convierte en M1. Pero igual nosotros tenemos en consideración también, y lo hemos visto en la práctica clínica diaria, que muchas veces el PSMA, cuando no hay lesiones claras en el estudio y que muchas veces no tienen corregistro con las imágenes morfológicas, nos pueden dar un falso positivo. Entonces, esto hay que analizarlo muy bien, pero una vez confirmado el diagnóstico, hay un incremento, un cambio en el estadio en el 30% de los casos. Y doctora, una última pregunta para usted. ¿Hay alguna situación en la que el PET-PSMA no tiene indicación o no sería una herramienta para sugerirle a un paciente con cáncer de próstata? Cuando hacemos un estudio inicial y vemos que no hay sobreexpresión de receptores de PSMA porque ya es un tumor desdiferenciado, pues no tendría indicación de seguirlo. En aquellos pacientes de bajo riesgo, de riesgo intermedio favorable, tampoco está indicado. En aquellos variantes anatomopatológicas con expresión neuroendocrina, tampoco tiene indicación hacer estos estudios, ¿no? Otra cosa que vemos mucho en la consulta con la doctora Connie, también le debe pasar al doctor Luyo, es que un paciente viene estadiado con gamografía ósea y con tomografía y va donde algún médico que le sugiere repetir todo el estadiaje con PET-PSMA. ¿Esto tiene una indicación? ¿Es lógico hacerlo o es suficiente con lo que tenemos? La sensibilidad del PSMA, vuelvo a repetir, es 27% más que las técnicas convencionales. Si tú estás en el caso clínico, tendríamos que individualizar el caso de un paciente en un estadiaje inicial de alto riesgo, con un PSA muy alto y que de repente las técnicas convencionales no son concluyentes o son negativas, sí vas a mejorar el estadiaje con PSMA. Pero si ya tienes un paciente con una enfermedad ósea de alto volumen y tal, y no lo vas a seguir con PET-PSMA, pues tal vez ahí no haya indicación clara, ¿no? Claro, Pero exacto. actualizar el paciente de cara a una medicina más personalizada. Gracias, doctor. Doctor Luyo. Ahí, ahí estamos. Ok. Doctor, tenemos varios residentes aquí conectados. Solo para hacer un recuerdo de lo que usted nos ha comentado, ¿cuál sería el beneficio específico en sobrevida libre de progresión? Y tenemos ya números de sobrevida global al añadir radio en el escenario que hemos comentado. Sí, el beneficio de sobrevida global solamente está determinado por los estudios HORA y el STAMPEDE en pacientes en el contexto de solamente bloqueo hormonal, sin estos inhibidores de los receptores de la vía androgénica. En ese grupo de pacientes existe un incremento de sobrevida global del 7%, ¿no? Incrementando 3 años más de sobrevida cuando se añade radiación localizada a la zona de la próstata. Aún no tenemos evidencia de estudios que hagan la combinación de la radiación a la próstata y a las metástasis de nuevo, o sea, que sean inicialmente diagnosticadas. Pero en el contexto de solamente bloqueo hormonal, el beneficio sí es marcado. Ahora, con respecto al PIS-1, que es el estudio que habla sobre la irradiación en la zona de la próstata, pero con el uso de estos inhibidores de receptores androgénicos nuevos como la abiraterona, el beneficio, bueno, primero, el estudio no tiene gran número de pacientes como para determinarlo en este metaanálisis que mencioné, pero el beneficio está marcado en base a que los pacientes que reciben radiación a nivel de la próstata van a obtener menos eventos de progresión a nivel urológico, lo que va a producir
complicaciones a largo plazo, ¿no? Y también el paciente que recibe radiación a la próstata va a obtener una mejor sobrevida libre de resistencia a la castración, evitando también tener mayor tiempo el bloqueo hormonal, ¿no? Que es un tema también discutible. Pero ojo, sí están ya recomendadas estas indicaciones de irradiación tanto a la próstata como a las metástasis óseas, que siempre sean menos de 5, dentro de algunas guías como la italiana, y en Europa las recomendaciones que hace la Conferencia en Consenso en Cáncer de Próstata Avanzado también lo sugieren. Listo. Una pregunta, doctor. ¿Y hay algún factor que me ayude a determinar qué lesión voy a radiar? ¿Voy a radiar todas las lesiones? O bueno, ¿ustedes van a radiar todas las lesiones o solamente se consideran algunas? ¿Cuál Ujú. es? S la la gran mayoría de estudios, sobre todo el STAMPEDE, donde se ha visto el beneficio, lo que ellos, determinan es que las lesiones deben ser menos de 5, ¿sí? Menos o menor o igual a 4, y que sean de la pelvis y de la columna vertebral, básicamente, ¿no? En aquellos pacientes que están con enfermedad visceral, por ejemplo, que los determinan como mal pronóstico, no están incluidos en los estudios. Entonces, en esos pacientes quizás evitaría tener irradiación a esas metástasis. Ahora, los estudios que hablan de una radiación dirigida a la metástasis con radiocirugía, existen dos trabajos de investigación principalmente, uno que irradia lesiones metastásicas solamente óseas y otro irradiación de metástasis óseas y ganglionares. En ambos, que son de fase 2 aún, han obtenido un resultado de una mejor sobrevida libre de progresión y sobrevida libre de recurrencia bioquímica. Y de todas maneras esto se traduce en una mejor sobrevida libre de bloqueo hormonal, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tengo una pregunta aquí para la doctora Saavedra. El PET-PSMA de uso del galio 68 versus flúor 18, ¿hay alguna diferencia significativa en la detección de las metástasis y con cuál de ellos contamos actualmente en el Perú? Primeros estudios con PET-PSMA se hicieron con galio 68. Uno de los grandes problemas que teníamos era que tenía excreción por vías urinarias, entonces, sobre todo para la evaluación de los nodos a nivel de la pelvis, sí tenía algunas limitaciones y además por características físico-químicas que probablemente no sea motivo de explicarlos acá. Pero ya con el tiempo se ampliaron a flúor 18 y actualmente tenemos, y lo que hay en el Perú es el flúor 18 PSMA 1007, que tiene la ventaja de no o tener una mínima excreción por vía urinaria, principalmente su eliminación es por vía biliar, entonces nos permite visualizar mejor la parte de la pelvis. Además tiene características que se fijan mejor en las lesiones, hay una mejor concentración a nivel de las lesiones metastásicas. Entonces sí, el producto que tenemos actualmente en el país es muy bueno y ha sido validado a nivel internacional, ¿no? Muchas gracias, doctora. Doctora Connie, ¿cuál es el rol de los niveles del PSA y del tiempo de duplicación de PSA en la estratificación de los pacientes M0? Y como ya lo habíamos comentado también, está directamente relacionado al riesgo que tienen de metástasis y también de muerte, ¿no? Sabemos que si este doble de tiempo es menor de 10 meses, pues es un paciente de alto riesgo de tener metástasis predominantemente a nivel óseo y esto va a impactar pues también en su sobrevida, ¿no? Si este es mayor de 10 meses, en realidad el riesgo es menor. Entonces nos impacta un poco en seleccionar cuáles van a ser nuestros pacientes de alto riesgo y también seguramente para poder utilizar o dirigir pues estas técnicas que de alguna u otra manera ahora nos van a demostrar que ya estos pacientes no van a ser M0, no, porque todos estos estudios los han hecho pues como comenté con métodos convencionales. Entonces seguramente que si a muchos de esos pacientes les hubiéramos hecho PET-PSMA, estaríamos ya sacándolos de los estudios y habrían pasado a ser M1. ¿Tenemos algún método para elegir qué medicación vamos a utilizar en qué paciente?
Usualmente nos ayuda, como comenté también, el perfil del paciente y el perfil de toxicidades, ¿no? Y obviamente el acceso, ¿no? Porque también no podemos dejar de lado que no todos nuestros pacientes van a tener acceso a estas terapias, pero sí nos ayuda a elegir, pues, cuáles van a ser los antecedentes, ¿no? Si son pacientes hipertensos, si son pacientes que tienen antecedente ya de demencia o de algún problema neurológico, de convulsiones. No, todo esto nos va de alguna u otra manera a orientar en la elección de los fármacos, como les mostré ahí en el perfil de toxicidades. Y esto para nosotros como oncólogos es importante, ¿no? Conocer cuáles son las toxicidades, ver las características de mi paciente y de acuerdo a eso elegir. Y mi última pregunta para usted, doctora. ¿Habría algún caso en que un paciente con enfermedad que no ha sido detectada M0 podría quedar en observación? ¿Es posible hacer esto? Como comenté, los 3 estudios habían incluido solamente a pacientes que tenían doble de PSA en menos del 10, o sea, la gran mayoría en menos de 10 meses. Entonces, en realidad se estila que si también los pacientes tienen un PSA doble de tiempo más de 10 meses y están asintomáticos, porque tampoco se trata, como mencionaba Gustavo, de sumarles toxicidades, ¿no? Él demostró que habían ahí varias toxicidades, lo mismo que nosotros en los estudios. Entonces, si el paciente está asintomático y el tiempo de doblaje del PC es más de 10 meses, el paciente podría quedar en observación y es una opción. Listo. Muchas gracias. ¿Algún mensaje para terminar nuestra charla de hoy? Que ha sido bastante enriquecedora y aclaradora. De mi parte, yo creo que solamente volver a repetir lo que ya comentaron los doctores sobre el manejo multidisciplinario, ¿no? Que creo yo que es lo que al final va a impactar más en nuestros pacientes. No todos los casos van a ser iguales, todos van a ser retadores y que varias personas nos acompañen en el proceso hace que sea toda esta conducta enriquecedora para nuestros pacientes, ¿no? Nos apoyamos de tanto de los equipos de imágenes, medicina nuclear, radioterapias, urología, ¿no? Y eso debe ser valioso y debe continuar. Pues me uno al comentario de la doctora Rabanal, estoy completamente de acuerdo entre el manejo multidisciplinario dirigido a la medicina personalizada, pues nos permite un mejor enfoque del paciente, ¿no? De cara específicamente al PET-PSMA, eh, recordarles que las indicaciones aprobadas y validadas son la estadificación inicial en los pacientes de alto riesgo y en la falla bioquímica, tanto en pacientes post-manejo quirúrgico como post-radioterapia. Y finalmente que no olviden que el PET-PSMA no es específico de la próstata, así que hay que conocer muy bien toda la historia clínica del paciente para poder hacer una mejor interpretación de las imágenes. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, de mi parte, sumarme al comentario de la multidisciplina es muy importante, eso va a definir mucho incluso de la seguridad de los pacientes. Y con respecto a radioterapia, así como el advenimiento de nuevos medicamentos y nuevas imágenes, debemos enfocarnos ahora en dejar de pensar que hay un grupo de pacientes que puede beneficiarse no solamente de una radiación a la próstata, sino también a las metástasis, a la metástasis óseas ganglionares, como lo dicen los estudios, y dejar de tratar a los pacientes como si fueran paliativos, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Les agradezco mucho haber aceptado la invitación y me adelanto un poco, pero feliz Navidad para todos y feliz nuevo año. Felices fiestas. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.